Señores, de vuelta aquí en su espacio Cerrando la Noche, y como siempre es un placer grato compartir con los invitados que por aquí desfilan a diario. Antes de la pausa anunciamos que iba a estar y que está en nuestro SEA aquí el profesor Juan Valdés, quien es director ejecutivo de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Con él queremos conversar y sobre todo socializar sobre esta materia tan importante, este segundo idioma tan importante, y que mantiene empantanado a la República Dominicana en el caso de esa materia que se imparte desde hace años en la educación por obligación, pero lamentablemente nuestros estudiantes, bachilleres, no salen con la capacidad. Buenas noches, profesor, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Qué bueno. La pregunta es la siguiente, profesor Valdés. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? No sé si es solamente se circunscribe a nuestro país, o eso pasa en América Latina, que hay países que tienen ya por obligatoriedad que se imparte la materia del inglés, pero después de tantos años, un bachillerato completo, desde estudio medio hasta el bachillerato, el estudiante sale prácticamente vacío, con poco conocimiento del inglés y sin dominar la herramienta. ¿Es una debilidad de nosotros o una debilidad de América Latina? En toda América Latina realmente es una debilidad. Desde el año 2013 hasta el año pasado, hemos hecho 3 investigaciones internacionales. Una de ellas la conduje yo mismo, que fue el estudio titulado ¿Por qué no se aprende inglés en las escuelas públicas dominicanas? Luego, en el 2015, la BBC de Londres también hizo un estudio titulado Inglés en Latinoamérica. Y el año pasado, el Diálogo Interamericano publicó también su estudio del inglés en Latinoamérica. Pero República Dominicana es un caso peculiar. Nuestro país tiene la asignatura inglés en la escuela hace ya 58 años. No es aceptable que una asignatura que tiene 58 años en el currículo, al día de hoy no se aprenda en la escuela. Estamos hablando de una asignatura que es básica a nivel global, como son las ciencias, las matemáticas y el lenguaje, asignaturas ya básicas. El inglés es considerado universalmente la 4ª asignatura básica. En un país como la República Dominicana, que depende de una economía de servicios, de inversión extranjera, de turismo, no es aceptable en absoluto que no se aprenda en la escuela esa asignatura, porque aprenderlo en la adultez es posible, pero no es igual. Y está el tema de que requiere ya de otra inversión y otro tiempo. Una asignatura que ya hoy en día se da durante 9 años en la escuela, es indispensable lograr su aprendizaje, es estratégico para el país. Sí, pero usted habló del estudio que hizo. Así es. Entonces sería bueno saber las causas de por qué no se aprende inglés. Ya sabemos que tiene más de 50 años. Ahora, ¿qué ha influido para que nuestra población, porque hablar de 50 años es como para que todos seamos bilingües? Absolutamente. Hablar de 10 años o de 9 años, porque ahora tú tienes el inglés como una asignatura ya, que es un gran logro del país, desde 4º grado del nivel primario. Sin embargo, el punto no es que una asignatura esté en el currículo de relleno, es que una asignatura como esa se aprende y que no se convierta, como es hace décadas, en un gasto extra para la familia dominicana, porque usted no ve en este país institutos de matemáticas ni institutos de ciencias, pero los ve de inglés. De gramática. Entonces, ¿cómo, si es una asignatura que es la única que le permite a un bachiller de este país conseguir trabajo tan pronto termina la escuela, no se prioriza su aprendizaje todavía en la escuela? Aquí se han hecho programas como el programa de inglés por inversión del MESID, que tiene ya 13 años, pero en 13 años no ha graduado más de 80,000 personas de 10 millones de habitantes que tiene este país. En contraste, cada año en nuestro país se gradúan más de 200,000 jóvenes de la secundaria. ¿Tú te imaginas qué pasaría acá si esos 200,000 jóvenes que anualmente se gradúan de la escuela tuvieran dominio del idioma inglés a nivel funcional? Eso significa más inversión extranjera, eso significa más trabajo, más reducción del desempleo juvenil, más reducción de la delincuencia juvenil y más competitividad para nuestro país. El inglés, como nosotros lo explicamos en nuestro congreso anual el año pasado, no puede seguir siendo en este país un lujo solo para la clase más pudiente. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué encontró? Me gustaría, ¿qué fue lo que encontró en esa investigación del por qué no se aprende inglés? Como todo en educación es multifactorial. En nuestro país, lamentablemente, cuando se habla de la baja calidad del sistema educativo, solamente se habla del factor docente. En nuestro país se ha dicho mucho, tenemos una educación muy mala porque no tenemos los mejores docentes, y eso es falso.
El docente no incide en más de 30% en la calidad de los aprendizajes. Los paradigmas en educación han cambiado. La educación pública en particular, con lo referente al idioma inglés, sigue inserto en un paradigma fragmentario y disfuncional. ¿Por qué? Hay un gran autor que ustedes quizás han leído o de él han escuchado, que es el doctor Ken Robinson. El doctor Ken Robinson es la figura más reconocida hoy en día en el mundo en el tema de la educación. Y él dice que la educación, él hace una metáfora comparando el sistema educativo con un sistema ecológico. Tú puedes tener al maestro, que es la semilla, pero si esa semilla no recibe sol, si no recibe agua, si no está en el mejor terreno, no va a producir un producto. Eso pasa con el tema del inglés. Hay una institución acá que ha hecho un gran trabajo en los últimos 10 años, que es el INAFOCAM, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, en términos de formar a los profesores de inglés. Pero el profesor, bien formado, en un sistema donde no tenemos los recursos para lograr el aprendizaje, no va a hacer mucho. ¿Qué reveló el estudio? Primeramente, hay un tema curricular, del diseño del currículo de lenguas extranjeras, que no puede concebirse como una asignatura de contenido, sino como una competencia, en este caso competencia lingüística. En segundo lugar está el tema del apoyo que no recibe el docente en su práctica. Bill Gates, en un TED Talk muy famoso en Estados Unidos, que es bueno que todo el mundo lo vea, que se llama El apoyo que realmente necesitan los docentes, explicaba por qué la educación en Estados Unidos tampoco ha mejorado mucho. Y es porque mi estudio también revela que si no hay un sistema de apoyo a la labor docente, es muy difícil lograrlo. En tercer lugar está el tema de que el docente no tiene materiales efectivos para lograrlo. Fíjense que hablar de bilingüismo no es hablar de enseñanza de asignaturas de contenido. Por algo en nuestro país la educación bilingüe es la más cara y la que más recursos requiere. Entonces, un profesor sin un sistema de apoyo a la labor docente, sin los materiales necesarios, no va a lograrlo. Por otro lado, ¿qué ha demostrado la investigación con relación al aprendizaje de inglés en educación pública en Latinoamérica? En esos 3 estudios, que la solución al aprendizaje de inglés en el sector educativo público es de naturaleza simultánea, no fragmentaria. En nuestro país, la enseñanza y aprendizaje de inglés a nivel público está todavía en un paradigma fragmentario. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado se forma al docente, por otro se diseña currículo, por otro se trabaja en supervisión educativa, por otro se trabaja en ejecución. Eso en otras asignaturas quizás ha funcionado, pero la evidencia empírica en Latinoamérica te demuestra que para lograr el aprendizaje de inglés en la escuela pública de nuestro país hace falta un enfoque, un paradigma simultáneo, donde se trabajen el currículo, el docente, el acompañamiento pedagógico y la supervisión, la formación docente. Forma vertical. De forma vertical. Definitivamente no fragmentaria ni paralela. Porque es que el aprendizaje de lenguas no es igual que el de matemáticas, ni el de ciencias, sobre todo si es una lengua extranjera. Porque hay muchos factores, no solo cognitivos, sino afectivos. El hecho de que tú vas a una escuela pública en un barrio. Yo tengo proyectos actualmente, por ejemplo, de enseñanza de inglés en escuela pública, muy exitosos. Pero ¿cómo lo hemos hecho? En un paradigma ecosistémico. Creo que tenemos unos videos de actividades que usted ha realizado. Yo traigo profesores a entrenar, profesores locales al país. También nosotros trabajamos en las escuelas de los barrios más pobres. Por ejemplo, usted baja a Guaricano, que es un barrio acá del distrito 1001 en Villamella, y tenemos proyectos ahí en escuelas muy pobres. Y es increíble el resultado, porque realmente los niños, a ellos les gusta el idioma inglés. El idioma inglés está asociado a la música, al arte, a la televisión, a la tecnología. La computación en general. Sí. La tecnología es vital. El idioma español apenas lo habla el 5% de la población del mundo. El que solo sabe español tiene un sesgo cognitivo en esta era, totalmente. El que es monolingüe hoy en día está totalmente sesgado a la realidad global. La gente no entiende que el español no está en más de un 10% en la internet de todas las computadoras del mundo. En nuestro currículo hay un enfoque que se quiere adoptar de pensamiento crítico. ¿Cómo usted va a tener pensamiento crítico si solo sabe hablar español? Eso es imposible, porque el único razonamiento que usted tiene es de aquello que usted ha leído en español, que es limitado, porque la literatura global está mayormente en inglés, por razones histórico-políticas, traducidas al inglés o en inglés originalmente.
Y usted no puede tener una perspectiva de la realidad basándose en una lengua que apenas la habla el 5% del planeta. Usted conoce lo que se publica en español, lo que se quiere y cómo se quiere publicar en español en el día de hoy. Y estamos en la era del conocimiento. ¿En qué Y de la lenguaje? manipulación. Bueno, Eso ya es lo que está diciendo. ahí Eso vamos es lo que a está caer diciendo. ya en temas como sofismas Sí. y vamos a caer en temas de control mental. Yo soy un chomskyiano por defecto, yo soy un gran adepto de Noam Chomsky, que te habla precisamente de esto que tú acabas de referir, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero cuando tú hablas inglés, uno de los autores más reconocidos en el mundo hoy en día, Yuval Noah Harari, que te escribió libros como De animales a dioses, El hombre Dios, Sí. y hoy en día su último libro, Las 21 destrezas del siglo XXI. Yuval Noah Harari es de origen israelí. Su idioma no es el inglés, sin embargo, en el mundo entero lo conocen en inglés, porque es el idioma que es hoy en día la lengua franca. Lo que en su época fue el latín, hoy lo es el inglés. Es el lenguaje de intercambio en la era del conocimiento y en la era digital. Y en una era global, aquí hay mucho potencial, pero el problema con el inglés es que hay que lograr, este país tiene un gran reto. Cualquier gobierno de este país, si quiere desarrollar este país, tiene que lograr el aprendizaje de inglés en la escuela. Porque aquí ya renunciamos a una economía agrícola y hemos apostado a una economía basada en un modelo de servicios y de competitividad. Eso es imposible en esta era si usted no habla inglés, si no tiene una población que realmente pueda comunicarse en inglés, que pueda trabajar desde su casa en Rusia, en Suiza, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda. ¿Cuál es el país del mundo que más estudia inglés hoy en día? China. En China usted tiene más estudiantes de inglés que la cantidad total de hablantes de inglés nativo en el planeta. Usted junta Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda y no tiene más hablantes de inglés que China. ¿Por qué? Ellos hicieron del aprendizaje del inglés una prioridad por razones estratégicas, Política. político-económicas. Aquí China hace un acuerdo con República Dominicana, pero no es en mandarín que se van a comunicar. No, es en inglés. Es en inglés. En inglés. Los chinos no hacen negocios en mandarín. Los chinos hacen negocios en inglés. Por eso usted tiene 400 millones de estudiantes de inglés hoy en China. Pero volviendo al tema de su pregunta, ¿por qué no se aprende inglés en la escuela pública en particular? Porque aquí yo dirijo un colegio bilingüe, el St. Lawrence Bilingual School, que es un colegio donde los niños toman inglés desde los 2 años. Pero es un colegio bilingüe per se, un colegio internacional. Ahora, ¿qué pasa con el pobre? ¿Qué pasa con los 2.2 millones de niños, niñas y adolescentes que reciben educación pública en este país? Condenados al monolingüismo. Y estamos tratando, ahora mismo estamos trabajando en un programa, una propuesta de un programa para llevar el aprendizaje de inglés a la escuela pública. Pero esto va a implicar una transformación paradigmática y que haya apertura mental y apertura a transformación. Einstein decía, no se logran resultados distintos haciendo lo mismo. Pero de manera concreta, profesor, porque usted ha planteado las causas del problema, ¿verdad? Y hay una gran diferencia entre la escuela pública y los colegios privados y los institutos, donde en los colegios como el que usted dirige, los muchachos aprenden inglés. Ahora, los niños pobres de este país están condenados a no aprender inglés. Entonces, de manera concreta, ¿qué debe hacer el Ministerio de Educación para que nuestros niños y niñas aprendan inglés? Nosotros hemos propuesto un programa que en general se denomina República Bilingüe, que implica, por un lado, un programa avanzado de perfeccionamiento para docentes del idioma inglés. Por otro lado, un programa de supervisión y acompañamiento pedagógico a docentes por la parte técnico-pedagógica. Por otro lado, la implementación efectiva del currículo a través del programa de bachilleres bilingües productivos. Toda la investigación científica y los resultados empíricos demuestran que si estos 3 componentes no se hacen de manera simultánea, seguimos en lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que se trabaja fragmentariamente. Por un lado, la formación, por otra, el diseño y ejecución del currículo, por otro, la supervisión educativa. Esos 3 sistemas no se interconectan y producen un resultado conjunto, y así no vamos a poder. Nosotros estamos ahora mismo trabajando en eso con el Ministerio de Educación, y hemos avanzado, y creo que vamos a salir a camino. Pero hay que tener una visión Pero como esta. esa visión está acompañada de una voluntad política. Creo que la hay hay. voluntad Sí. política para asumir con la rigurosidad que ha planteado usted el tema del aprendizaje del inglés como un instrumento de desarrollo. Sí, yo creo que el tema no es de voluntad simplemente, es de visión, porque esto es un debate
de cómo, no qué. Todos estamos claros que hay que aprender inglés, que es ¿Cómo indispensable. lo logramos? El punto es cómo. Sí. Por lo menos nosotros estamos, precisamente a través del Viceministerio de Asuntos Técnicos Pedagógicos, con el cual nos hemos reunido con el INAFOCAN también, que trabaja la parte docente. Estamos trabajando en lograr que esto se lleve a la realidad. Claro, hoy en día en educación hay un concepto que es la innovación disruptiva, que hace falta para cambiar las cosas, hacer algo de manera disruptiva. Lo disruptivo es lo no común, lo no tradicional. Diferente. Toma un poco de tiempo porque siempre hay resistencia a lo que no es lo tradicional. Y ese es el punto. Ahora, ¿qué es lo que respalda lo que yo estoy proponiendo? La evidencia empírica. Yo trabajo a nivel internacional, por ejemplo, con acreditación de centros educativos internacionales. Los estándares son muy distintos. O sea, lo que hay que hacer en educación está claro. Lo que sucede es que a veces no todos coincidimos en el cómo. No es un problema de recursos. Los recursos están ahí. Tú hablas, por ejemplo, del tema del 4%. El 4% del presupuesto está ahí. El punto, con relación a lo que él preguntaba, es, ¿hay la voluntad para priorizar el inglés? Yo entiendo que sí hay la voluntad, que se quiere, si a eso te refieres. No, cuando me refiero es, no solamente si se quiere, si hay hay una voluntad política, óigame bien, porque eso de China no es una casualidad, es una decisión política, es una decisión política de que para ellos competir en la forma que quieren hacer, tienen que dominar el idioma de su competidor mayor. Yo una entiendo decisión que sí. política. Entonces, porque la necesidad está. Ahora, cuando hay decisión política, se lleva a la práctica, se aunan los esfuerzos para lograr el objetivo. Yo me reuní con la comisión Discúlpeme, Sí. vamos a dar una pequeña pausa con su permiso para seguir con esta interesante conversación y diría un poco debate, porque al final es un poco de conversación, debate Claro. Con usted, y yo sé que es muy interesante para los amigos televidentes. Vamos a la pausa, conversamos con el profesor Juan Valdés, quien es director ejecutivo de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche y al inicio del programa hablábamos de noticias no agradables, ¿eh? Y queremos expresar nuestra solidaridad con Eugencio Pineda, con Alba, su hermana, y con sus demás hermanos y familiares por la muerte de su madre, Ana Aquino. Así que nosotros desde acá lamentamos mucho la pérdida de su madre y le enviamos toda nuestra solidaridad y afecto. El canal, el espacio y sus integrantes se suman al dolor que embarga la familia de Eugencio. Es Así un es. amigo de este espacio y un amigo de este canal. Nuestras sinceras condolencias. Profesor, usted hablaba de la enseñanza del idioma inglés en Latinoamérica. Yo he estado, por ejemplo, en Costa Rica y veo como en una escuela rural los niños hablan inglés en Costa Rica. Entonces, dígame usted, ¿qué tiene la escuela costarricense que no tiene la escuela dominicana? Déjame decirte que no es solo Costa Rica. Tú tienes países como Chile que tienen 12 años con un solo programa de inglés en seguimiento. Costa Rica y Chile son dos buenos ejemplos. Tienen algo que se llama continuidad. Ellos han empezado programas nacionales de inglés y les han dado continuidad por más de 8 años, que es donde se ve el resultado final, porque una competencia lingüística no es igual que memorizar una fórmula. En esos países hay programas de formación integrados a la práctica pedagógica en la escuela. Y los niños y los docentes reciben todos los materiales que necesitan, aunque son escuelas públicas. Y son programas a los cuales se le da continuidad. Una de las problemáticas que tenemos acá es precisamente la discontinuidad. Nosotros hicimos acá en República Dominicana, del 2009 al 2012, un proyecto de bachilleres bilingües que duró 3 años y fue muy exitoso, con 187,000 estudiantes. Si ese programa se hubiera continuado, hoy tendríamos cientos de miles de dominicanos bilingües en las calles. Pero ¿qué pasa? La discontinuidad es un factor de muchos otros países de Latinoamérica, no solo acá. Lo que Chile y Costa Rica han tenido son programas nacionales de continuidad y diferentes enfoques. A veces en nuestro país, por caer en la normativa, perdemos la creatividad. Y a veces nos enfocamos más en el cumplimiento que en el desempeño, que es un término técnico, pedagógico.
El aprendizaje de lenguas extranjeras es muy creativo, la enseñanza es muy creativa, requiere de disrupción. Básicamente la disrupción es apelar más a la condición humana que a la estructura sistémica del sistema educativo, apelar más a la parte creativa del ser humano, como lo dice nuestro nuevo currículo, que debe ser un currículo centrado en el estudiante, no en el maestro, no en el libro, no simplemente en la estructura establecida. Entonces, para esto tiene que haber creatividad, mucho compromiso y mucho expertise en el área. Saber inglés, por ejemplo, quien enseña inglés en un instituto, como usted decía antes, en una universidad, no es lo mismo que irse a una escuela pública, donde hay condiciones contextuales que afectan. Inclusive hay un factor muy importante que poca gente piensa o conoce, que es expectativas de aprendizaje. Cuando un niño llega a una escuela pública, ¿tiene expectativas de aprender inglés? No. ¿Cree su comunidad pobre que él va a aprender inglés en la escuela? No. ¿Creen los demás docentes de la escuela que se puede aprender inglés en la escuela? No. Eso tiene un peso en el aprendizaje, que para usted poder lograr resolver el problema del no aprendizaje en la escuela, tiene que tener un enfoque ecosistémico, integral, donde desde la comunidad hasta los demás maestros de otras asignaturas se involucren en esto y crear expectativas de aprendizaje. No es saber inglés, no es saber pedagogía, es saber de educación holística y todos los factores que inciden. ¿Por qué en un colegio bilingüe lo logran? Bueno, es que se crea un ambiente en ambos idiomas de actividades significativas para la persona, no simplemente de transmisión de conocimiento a través de una asignatura. Nosotros lo estamos haciendo a través del proyecto educativo católico, como te decía, en Guaricano, en Villamella. Pero si tú ves los videos, ahí hay competencias en inglés, ahí hay canciones, hay actuación, hay visita de maestros extranjeros a las escuelas y hay todo un sistema de expectativas. Un niño pobre. Es involucrarlo con el ambiente. Motivación, Claro, motivación. Motivación, la psicología motivacional. Que tengan fe que lo que están estudiando va a rendir un beneficio. Pero para eso hace futuro. falta compromiso. Porque también hay que trabajar con el docente por su compromiso profesional y su desarrollo profesional continuo. El tema del inglés no es si el profesor sabe inglés o no, simplemente, o si el profesor sabe enseñar o no. La educación es ecosistémica, integral, holística. Una multiplicidad de factores inciden en el no aprendizaje del idioma inglés. Y él decía algo importante, es un tema de política educativa. ¿Pero qué es la política educativa? La política educativa no es lo que se escribe, la política educativa es lo que se hace. Claro. Yo siempre he criticado, he cuestionado el tema de que necesitamos mejores políticas educativas en el área del idioma inglés. Ahora estamos trabajando en eso. Nosotros estamos trabajando en un programa que vamos prontamente a presentar y a lanzar en el país, pero que ha sido muy estructurado por años, esencialmente alrededor de la formación del docente. Yo insisto que el docente no incide en más de un 30%. Hay un 70% de muchos otros factores que inciden en el no aprendizaje en la escuela. Pero hemos trabajado duro con los profesores y los profesores del país están esperando apoyo. Yo, en representación de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, lo digo oficialmente, el profesorado de la República Dominicana del área de inglés necesita apoyo. Que se apueste al bilingüismo. Y bilingüismo no es enseñar asignaturas de contenido en la escuela solamente. Hay muchos modelos de bilingüismo y muchos niveles de bilingüismo. Los colegios conocidos aquí como bilingües tradicionales te enseñan ciencias, matemáticas en inglés. Inglés. Pero el enfoque que tiene el currículo dominicano es de enseñanza de inglés como lengua extranjera, a través del cual también se aprende inglés, con actividades significativas de aprendizaje. ¿Y qué papel juega la tecnología, la internet en este mundo que tenemos, que es tan abierta y que nos da tantas cosas diferentes? Usted acaba de hablar de canciones, obras de teatro. Yo puedo tener prácticamente todos esos elementos conjugados en un computador, en un ordenador. Sí, si tengo acceso a él. Yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en aprendizaje de idiomas asistido por computadoras. Mi especialidad es precisamente esa, el aprendizaje de idiomas asistido por la tecnología. La tecnología ya es una parte innata de la generación digital. Nuestros alumnos todos son nativos digitales. Ahí no hay ningún tipo de problema ni reto. Los programas que nosotros proponemos integran efectivamente la tecnología, pero ya la tecnología, créanme, es algo innato de esta generación. Tenemos lo que nunca antes tuvimos. La generación de nosotros no aprendió inglés en la escuela, y lo máximo que había era un inglés básico, un Juan Marín Aguilú, en los años 70, los años 80. El Intune, ¿verdad? El Intune era ya avanzado, el Intune era ya en los 80.
Te estoy hablando cuando nosotros fuimos a la escuela en los 70, los 60. Es muy distinto. O sea, hoy en día tenemos todo. La tecnología es una parte integral. La ventaja es que esa es una generación digital. El perfil del estudiante de hoy es el de un nativo digital. Con los docentes están en una etapa de transición entre nativismo e inmigración digital, pero los docentes de inglés en particular siempre han usado tecnología, porque al enseñar inglés hay que utilizar recursos que no solo tiene el maestro, como el video y el audio. Hasta los años 80 ya utilizábamos video y audio para la enseñanza, porque tú tienes que crear un ambiente artificial para emular el lenguaje en diferentes perspectivas. Entonces realmente todo esto se puede. Estoy de acuerdo con él cuando él habla de voluntad política. Eso creo que ahora la hay. Creo que lo que tenemos que consensuar ahora es qué es lo más correcto hacer. De hecho, el señor presidente de la República el año pasado, en una inauguración, en un video que está en las redes, decía que su próxima apuesta, después de República Digital, será a lo de una república bilingüe. Porque estamos claros en que necesitamos un país donde sus ciudadanos todos sean bilingües. ¿Ustedes se imaginan una población bilingüe en este país? ¿Cuán competitivo sería el país con relación al resto de Latinoamérica? Porque tú puedes hablar de Costa Rica y de Chile, pero el 90% de los países de Latinoamérica tampoco lo han logrado. Ahora, nuestro país está en una posición ventajosa. Los docentes de inglés de este país están al mismo nivel que, o por encima del nivel que tienen los demás docentes de Latinoamérica. Sí, me consta. Porque aquí el INAFOCAN tiene 10 años formándolo, y aunque ese mismo inglés de inmersión no es para producir docentes, los muchachos por lo menos algo de inglés han aprendido y tienen cierto nivel, que no estoy de acuerdo con que vayan a dar clases. Ya lo que porque falta, esa no es su naturaleza. Lo que falta es especializarlo un poco ya. No, lo que sucede es que el inglés de inmersión se creó, si usted ve los objetivos en su página web, era para mejorar la calidad de la educación superior a través de un estudiante universitario que manejara el idioma inglés y tuviera más acceso a información y data. Ahora, el inglés de inmersión no se creó para docentes. De hecho, el enviar docentes del inglés de inmersión a dar clases a las escuelas públicas es una violación a la ley. Es una violación a la ley de Función Pública 4108, a la Ley General de Educación, al Pacto por la Educación y al Código del Estatuto Docente. Pero está pasando eso, profesor. Bueno, a nosotros se nos ha dicho que eso se ha descontinuado, pero yo tengo registro de que se han enviado más de 2.000 a solo el área de inglés. O sea, que ni siquiera aparecen como docentes de inglés, porque aparecen como monitores nombrados. Pero el ministerio se comprometió con nosotros a descontinuar esa práctica. Y además es para bien de la comunidad estudiantil. Y que aquí no hay escasez de profesionales de inglés. No. Si usted busca los estudios que se han hecho aquí los últimos 4 años, una de las carreras que más profesionales ha producido ha sido la de inglés. La de educación mención inglés o la de lenguas extranjeras. ¿Y cómo está la parte que tiene que ver con la acreditación de institutos politécnicos y mismas escuelas bilingües para que estos estudiantes puedan ir a estudiar fuera del país, hacer maestría, doctorado, carrera, sin tener que aplicar ningún tipo de sedazo, entrar directamente? En tal sentido, lo que debe adquirirse en la escuela es un buen nivel de inglés, porque para entrar en universidades el examen que tomas es el TOEFL. Usualmente lo puede tomar cualquier persona si tiene el dominio de la lengua. Si Giovanni de sus 50 quiere iniciar a aprender inglés, ¿es fácil para él? Claro que sí. El adulto, mira, el aprendizaje de inglés o cualquier lengua extranjera tiene muchas ventajas en la adultez. Hay un mito educativo que dice que con los niños es más fácil, y eso es falso. ¿Qué pasa con el niño? Dependiendo de la edad. El cerebro del niño no tiene otra referencia lingüística. No. El niño está aprendiendo por descubrimiento, por empirismo. El adulto aprende por racionalismo. El adulto ya tiene los canales del lenguaje desarrollados. ¿Qué es lo que afecta el Y no se aprendizaje? puede bloquear el adulto. Bueno, ahí voy. ¿Qué es lo que afecta? Toda vieja no aprende a hablar. No, eso es mentira. No hay ningún... Es otro tipo de bloqueo. No hay ningún estudio científico que sostenga que loro viejo no aprende a hablar. Eso no es científicamente demostrado. Eso es un aforismo. Sí, refranes populares, Sí, simplemente. un aforismo muy popular, pero eso no es realidad. Por eso es que la educación es una ciencia. Lo único que afecta al adulto es el filtro afectivo del aprendizaje. Es un tema afectivo, no cognitivo. El adulto tiene miedo escénico, tiene pánico, temor a equivocarse. El adulto, como ya tiene un lenguaje, que es el español, tiene un poco más de acento que el niño. La diferencia entre el niño y el adulto es el tema del acento, que como el niño está aprendiendo 2 idiomas a la vez, le es mucho más fácil pronunciarlo Más como destreza. su sonido original. ¿Tú me entiendes? Ni siquiera más fluidez, porque la fluidez es otra cosa.
La fluidez tiene que destreza. ver... no, porque es que la gente confunde el tema de fluidez con el tema de las destrezas para poder aprender. El profesor se refiere al sonido, porque el niño lo asimila y lo Al aprende acento, automático. hablar como un El Sí, nativo. tiene más acento. Sí, claro que sí, porque él imita. Y sus canales ya, sus articuladores del lenguaje, están prestinos, están nuevos. Claro. Nosotros ya decimos R, carro. Un norteamericano para decir carro, se pasa 20 años y dice carro. ¿No logra? El adulto. No logra. El niño lo puede hacer. Los articuladores que producen el lenguaje en el niño están menos afectados. Ahora, el adulto aprende hasta más rápido, porque el adulto ya tiene otro lenguaje. Y el adulto sabe gramática y sabe lenguaje en general. El niño puede comunicarse con el lenguaje de su edad, pero no un nivel de competencia lingüística avanzado a esa edad. Por último, para concluir, el proyecto que usted está realizando en Barrio Poble, en este caso en Los Guarícanos, ¿cómo va ese proyecto? El proyecto ha va calado? muy bien porque, ¿qué nos ha demostrado? Por eso es que hay que hacer investigación y desarrollo en la escuela. Lo primero es que antes se creía que los niños pobres no tenían oportunidad de aprender en la escuela, que no les gustaba el inglés, que no había capacidad en los docentes. Todo eso ha desaparecido. El proyecto ha demostrado que si se hace un programa bien estructurado en la escuela pública, los niños de las escuelas públicas de nuestro país pueden aprender inglés en la escuela tal y como aspira el currículo. Bueno, de verdad agradecer esta interesante entrevista con el doctor, profesor Juan Valdés, presidente o director ejecutivo de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Muy amena, muy interesante, sobre todo muy educativa esta entrevista. Gracias, profesor. Cómo no, gracias a ustedes. Ustedes, amigos televidentes, gracias por el favor de la sintonía. Este equipo, encabezado por Junior Espinosa, el doctor Luis Soto y un servidor, Giovanni Del Monte, le decimos hasta mañana. Hasta luego.